sesión y le damos la palabra a la señora secretaria para que dé lectura a la cuenta. Se ha recibido una comunicación, una nota del Partido Renovación Nacional, mediante el cual comunica el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Paulsen por el diputado Radiev. Un correo del gerente general de Sidex, señor Juan Rodríguez, mediante el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy, atendido que la Fiscalía Regional de Rancagua ha señalado reserva a la investigación y por consiguiente los ha instruido a ellos de mantener reserva frente a lo que se encuentra investigando, particularmente a los antecedentes específicos incorporados en la carpeta investigativa. Por tanto, considera que su declaración sería eventualmente incompleta al no poder entregar los debidos respaldos que obren en la documentación incorporada a la investigación del Ministerio Público. Por ello, señala que no asistirá hoy día, pero sí adjunta un documento que da cuenta de las consultas, sospechas y declaraciones que han surgido públicamente en las sesiones de la Comisión Investigadora Cabal 1 y Cabal 2, pudiendo agregar elementos objetivos sobre las auditorías del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud Metropolitano Central, a las que esta semana tuvo acceso a través del portal de transparencia del Estado. Y una nota del diputado Ward, mediante el cual solicita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52, número 2 de la Constitución Política, citar al director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, e invitar al abogado Mario Sumelsum, quien es parte interviniente en el caso denominado Cabal. Eso es todo. Gracias, señora secretaria. Se ofrece en primer lugar la palabra sobre la cuenta. ¿Algún colega? Diputado Castro. Pedir que, presidente, de la próxima sesión pueda concurrir el acuerdo adoptado del Servicio de Impuestos Internos y el abogado Sumelson. Entiendo que la próxima reunión debería ser el lunes, aparentemente porque el miércoles habría discusión presupuestaria y sería prácticamente imposible sesionar, según el calendario de la sala. Pero pedir que se pongan prioridad esas dos invitaciones ya acordadas. Diputado Banderal. No entendí la invitación al abogado Sumelson. No, eso fue una solicitud que se está recién dando cuenta. Quiero decir que respecto a lo que es el director de impuestos internos, esto fue acordado en la sesión anterior, así que, diputado Ward, si bien usted lo oficia por escrito, ya había sido así entendido y era parte de los acuerdos. De hecho, siempre habíamos acordado intercalar a un funcionario público y a un invitado, de tal manera que no se frustre una sesión por el hecho que solamente hayan particulares, y hemos equilibrado de esa manera las convocatorias. Respecto del abogado Sumelso, es la primera solicitud que tenemos respecto al punto. Diputado Ward. Diputado Ward. Sí, las disculpas del caso, presidente, por la reiteración de una de las personas que ya está citada según el acuerdo de la semana anterior. La Secretaría ahí, por supuesto, con usted, que pueden intercalar al director cuando corresponda. Y en el caso del abogado Sumelsu, es una petición de la bancada de la UDI, porque él es abogado de una parte interviniente. Nos gustaría conocer la opinión de él en esta comisión, así como hemos intentado invitar o citar a otras personas que también forman parte de la investigación que se realiza en tribunales. No tiene más ciencia que eso. Y si corresponde, presidente, y tenemos tiempo para hacerlo, creo que sería bueno poder tenerlo acá. ¿Me permite, aprovechando que tengo el uso de la palabra, para hacer un punto adicional? Él es abogado de uno de los que están querellándose en el caso, uno de los querellantes. No. Gracias, presidente. Preguntar respecto de lo que pasó la semana pasada, en orden a si tenemos la redacción final del oficio que produjo una hora o una hora y media de discusión. Porque si no, aprovecho de hacer un planteamiento, si no lo tenemos, que facultemos finalmente a la Secretaría o a usted, presidente, para que podamos despachar con la redacción que se acuerde en los términos que creo que se discutieron y se conversaron la semana pasada, para que podamos evacuar ese trámite que quedó pendiente la semana pasada, presidente. Así, bueno, yo voy a hablar y tengo a la secretaria al lado como ministro de Fe. Fue requerido el diputado Paulsen, en el entendido que el acuerdo ya está tomado, pero necesitábamos el documento en texto electrónico para hacer redacciones, y ha tenido algunas dificultades, parece, el diputado, pero la fecha no ha dado traslado efectivamente a nosotros. Como digo, el acuerdo está, nosotros lo vamos a mantener, pero queríamos señalar que si no se ha mandado es por esos motivos. No, despachar el requerimiento a la Contraloría respecto de lo que es la investigación
sumaria, y lo que nosotros solicitamos en su oportunidad fue intervenir algunas partes del documento de tal manera que no tuviera, o sea, que fuera más descriptivo, más que partir el documento siendo cargos, en este caso, o conclusiones que a nuestro juicio la investigación debe aportar. Pero el acuerdo está. Eso es. Señora secretaria, ¿qué dijo el diputado Paulsen? Me dijo que lo iba a mandar. Yo hablé en la mañana con él y me dijo, sí, yo le voy a dar las instrucciones a la gente del comité que lo mande. A lo mejor no alcanzó. Si hacemos una cosa, está bien, si resolvemos en términos simples, lo planteó en frente del diputado Andrade, que fue parte de la conversación la semana pasada, sacar todos los juicios de valor que pueden existir dentro del requerimiento y dejar únicamente las solicitudes formales, los hechos, de forma que vamos a despacharlo el día de hoy, si le parece a la comisión. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Se acuerda. Diputado Rastek, sobre otro punto. Ya. Entonces ya despejamos, bueno, está más que de manifiesto la convocatoria del director de impuestos internos, eso fue concordado la semana anterior, yo creo que va a ser en la próxima sesión para ser claro respecto de la convocatoria, y lo que no tenemos claro, porque no está en el listado original, era la solicitud del abogado Sumelso. Diputado Andrade. A mí me causa un poquitito de extrañeza esta situación, porque en general las invitaciones que se han hecho a particulares que de un modo u otro tienen algún grado de involucramiento en este asunto, hemos tenido una respuesta más o menos similar, casi una matriz. Estamos sometidos a una investigación, el fiscal nos ha señalado que sería inconfortable que se pudieran entregar antecedentes porque, bueno, nos ha pedido reserva, qué sé yo. Y sería muy extraño que, habiendo asumido ese dato como el dato de explicación que se nos ha dado para que no concurran personas tan relevantes como el señor Chadwick o qué sé yo, termináramos convocando o invitando a los mandantes de las partes, perdón, a los mandatarios de las partes, que son los abogados que representan. Entonces, en esa misma lógica, razonable sería invitar, por ejemplo, al abogado que representa a cualquier otro interviniente, respecto a los cuales pudiéramos tener la misma dificultad, y es que sometidos a la reserva solicitada por el señor fiscal, entonces, por eso preguntaba a quién representaba. Me parece interesante tener más antecedentes como para poder pronunciarse. Gracias, presidente. Coincido. Yo creo que, haciendo un recuento, ha sido complicado tener aquí presente a muchas de las partes que están involucradas en tribunales porque se excusan y dicen que, en virtud de la reserva del caso o del secreto de la investigación, etcétera, etcétera, no pueden aún entregar antecedentes, y lo que logramos hacer tiempo atrás es ir directamente a conversar con el fiscal, que nos fue bastante bien, pero en el intento de poder tener información respecto a lo que está ocurriendo en la lista paralela, que es la lista jurídica, ese es el fundamento en virtud del cual se hace la solicitud de invitar a este abogado, pero creo que es razonable poder incluir a otros abogados que son también parte o están representando clientes que están involucrados en el caso conocido como CAL. Exactamente, o sea, si hay más abogados que quieran participar y los estamos trayendo como invitados, me parece muy bien. El fiscal regional nos informó cuando nos entrevistamos con él que hay 9 partes intervinientes. 9. Entonces yo lo que sugiero, para tener un criterio común y claro, es que se informe acá a la mesa cuáles son los 9 abogados y las partes que representan cada uno, y sobre esa base tomar la decisión si se hace una invitación extensiva a las 9 partes para no generar una discriminación arbitraria en cuanto a quiénes vamos a invitar y quiénes no. Bueno. No, nosotros consultamos en Fiscalía. Hacer nosotros eso, Ana María, sí. Sí, no, en eso no hay ningún problema. Y lo acordamos así. ¿Qué les parece? Sí, pero solamente respecto más bien lo que es la lista Machalí. Acordado. Diputado Pols, al cierre para pasar a la tabla. Presidente, muchas gracias. La verdad que disculpe por llegar un par de minutos atrasados. Yo hablé con Ana María en la mañana, ella me llamó para solicitar el texto electrónico. No se lo pudimos hacer llegar. Acá está de manera testimonial para entregárselo a ustedes, que lo puedan revisar.
personal. Presente. Material. Estoy vengo medio ahogado, venía trotando para no llegar atrasado. Sí. Para que lo puedan ver y repartir, así podemos tomar el acuerdo al final de la sesión. Ya tomamos el acuerdo, pero necesitamos mucho el texto. Muchas gracias. Para la Secretaría transcribir todo el documento y después sobre eso Se lo vamos a hacer llegar igual cambios, pero por un tema de celeridad yo quería poner que la Secretaría tuvo toda la voluntad del mundo de hacerlo, despacharlo y tenerlo hoy día a disposición de los colegas, pero al imposible nadie está obligado. Así que ese fue el acuerdo que tomamos y así lo vamos a hacer, diputado Pons. Muchas gracias. Muy bien, entonces pasamos a lo que es la tabla, señora secretaria, y invitamos a pasar a los representantes de la Contraloría Regional. Muy bien, ahora sí. Les pedimos unos minutos a los colegas de la prensa para que recojan unos medios. Ya. Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida al Contralor Regional de O'Higgins, a don Gustavo Rodríguez. Bienvenido y bien acompañado por don Felipe Aliaga, su jefe de gabinete. No, él es de la Contralora General. De la Contralora General de la República. Perfecto. Doña Patricia Arregada. Viene en función de vigilancia del Contralor Regional. Viene como comisario. Está haciendo. Sí, por supuesto. Sí, así es. Estuvimos presentes en una reunión por el tema de la ley de los bingos. Bueno, le damos la bienvenida a Contralor y al jefe de gabinete. Usted sabe el motivo de la convocatoria hasta la Comisión Investigadora Cabal. Hace ya tiempo atrás existen investigaciones sumarias respecto a las responsabilidades administrativas que obviamente corren por cuerda separada de lo que es la investigación que llevamos nosotros, de la propia arista penal, muchas de ellas a término ya incoadas en la Municipalidad de Machalí, con resultados por todos conocidos, y obviamente es de interés para nosotros conocer efectivamente el estado en que se encuentran estas investigaciones, si hay apelaciones efectivamente pendientes y los detalles que dentro de las restricciones institucionales usted nos pudiese colaborar efectivamente con esta investigación. Perfecto. ¿Ahí sí? Muy amable, gracias. Agradezco la invitación a la Cámara de Diputados y cumpliendo con la citación, concurro en compañía del jefe de gabinete. Me permito leer una minuta donde le explico grosso modo lo que se consultó en la citación para tener un marco de referencia. La Autoridad Regional del Libertador Bernardo O'Higgins ha recibido 2 presentaciones relacionadas con el caso Cabal. Dos referencias. La primera ingresó el 10 de febrero del año 2015, referencia 171.656, formulada por un particular, don Marcelo Brunet Bruce. Esa es la primera presentación sobre la materia que ingresó a Contraloría General. El 10 de febrero. 10 de febrero 2015. El caso estalló el 6. En estas referencias se denuncian eventuales irregularidades en el proceso de modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua. En ella se solicita específicamente establecer si agentes de la Administración usaron en beneficio de terceros información privilegiada o hicieron valer indebidamente su posición funcionaria. Además, denuncia la creación de una mesa de trabajo del año 2014 por la Intendencia Regional para acelerar la tramitación de este tema y finalmente consulta por la intervención de la Dirección de Obras Municipales de Machalí en esta modificación. Esos son los temas planteados en esta presentación. Posteriormente, el 7 de abril del año 2015, una segunda presentación ingresó a Contraloría, formulada esta vez por el diputado señor Felipe Letelier Norambuena. En esta presentación solicita investigar eventuales irregularidades en la aprobación del Plan Regulador Intercomunal de Machalí y establecer si las actuaciones de los funcionarios municipales se ajustaron a los principios de legalidad y probidad. Estas son las 2 únicas presentaciones que han ingresado a la Contraloría Regional de O'Higgins respecto del caso Cabal. Una de un particular y otra del diputado señor Felipe Letelier. Entonces, sobre el particular, hemos entrado a informar que la primera referencia, la de febrero, dio origen a una investigación especial. La Contraloría, cuando recibe denuncias, presentaciones,
ve con qué producto la va a atender, dependiendo del impacto, de la magnitud, de la trascendencia. Se puede tener como una atención de referencia y un oficio donde se responde la consulta particular, o cuando el caso ya es de mayor impacto, a través de una investigación especial o una auditoría. Aquí se determinó hacer una investigación especial. Y esa investigación especial comenzó el 27 de febrero del año 2015. Para efectos se designó un equipo de auditoría a cargo de un supervisor, fiscalizadores y asesoría jurídica. Y esa investigación especial entonces comenzó en febrero del 2015, cuando ingresó la primera presentación. Y a ella se incorporó, se acumuló la segunda presentación, la que ingresó el diputado Letelier en el mes de abril. Se acumuló a la que ya estaba en curso desde febrero. En este contexto, en el desarrollo de la investigación practicada se constituyó el equipo de autoría en terreno y efectuó diversos trámites y diligencias y evacuó oficios pidiendo informes a la Municipalidad de Machalí, a la Intendencia Regional y a la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de O'Higgins. Todo esto dieron origen a respuestas. Todos estos servicios emitieron diversas respuestas que ingresaron con número de referencias de envío a la Contraloría a través de oficinas de partes. Llegaron 6 oficios de respuesta respecto de estas consultas. Uno de la Intendencia, uno de la Seremi y 4 de Machalí, porque en la medida que se fue avanzando con la investigación se fueron pidiendo antecedentes complementarios y Machalí fue enviando oficios de respuesta a cada requerimiento. Este proceso concluyó con la emisión de un preinforme de observaciones, número 920, evacuado en calidad de confidencial a la Municipalidad de Machalí el 1 de octubre del año 2015. Con esa fecha se remitió a la Municipalidad un preinforme de observaciones, con las observaciones que merecían esta investigación, por un plazo de 10 días, prorrogable con 5 días, en la medida que se solicite la prórroga dentro de los plazos pertinentes. La Municipalidad hizo derecho de su solicitud de aumento de plazo y finalmente el 28 de octubre del año 2015 evacuó su respuesta al preinforme. Por lo tanto, el 28 de octubre del año 2015 la Municipalidad de Machalí hizo llegar su respuesta al preinforme a la Contraloría Regional. Y actualmente se encuentra en desarrollo la Contraloría Regional de O'Higgins el informe final. Este informe final está en proceso. Se piensa, se tiene estimado evacuar de aquí a fin de mes. Ese informe debería salir antes del 30 de noviembre, pero como es una investigación especial y uno de sus peticionarios en la Cámara de Diputados, por orden de servicio interno de Contraloría, debe salir a través del Gabinete del Contralor. Por lo tanto, esa investigación especial, cuando la termine la Contraloría Regional de O'Higgins, la remite a revisión y aprobación del Contralor General. Por lo tanto, por la Contraloría Regional de O'Higgins debería salir dentro del mes de noviembre y dependiendo como los tiempos del Contralor General, en el más periodo de plazo debería salir del Contralor General dirigido a los instrumentos, en este caso a la Municipalidad de Machalí, a quien se le formuló la investigación con observaciones. Eso es, a grosso modo, el desarrollo de las dos presentaciones que ingresaron a la Contraloría, que se ha hecho en los plazos cuando comenzaron la investigación y en qué trámite está hoy día. Está a nivel de preinforme, evacuado, respuesta emitida y desarrollándose el informe final. En estos términos, por el momento es confidencial el preinforme porque se le envió a la municipalidad para que dentro del debido proceso pueda emitir todos sus comentarios, observaciones a lo que se le representó. Ya recibida la respuesta, se está redactando el informe final. Muchas gracias. ¿Algún parlamentario o colega? Perdón, una pregunta técnica. Diputado Castro. ¿Él puede referirse, por su intermedio, presidente, al sumario administrativo que hizo la Municipalidad de Machalí, que lo terminó, que lo dejó en manos de la Contraloría Regional y que posteriormente, a petición de uno de los afectados, fue devuelto a la Corte y terminó en la Corte Suprema? Si puede referirse a ese sumario, que el que sí ha llegado a esta comisión en su texto y estuvo en la Contraloría. Efectivamente, ese sumario fue incubado por la municipalidad. El micrófono. Ese sumario fue incubado a requerimiento de la propia municipalidad, no de la Contraloría, porque fue cuando recién, antes que se iniciara incluso la investigación especial. En esos términos, el sumario efectivamente estuvo en algún momento en Contraloría, pero después fue retirado por los recursos que presentaron afectados dentro del sumario. En esos términos no puedo emitir más comentarios porque el sumario fue incubado por el municipio y fue retirado por el municipio. Y en este momento las medidas que se aplican dentro del sumario están en este momento en la Corte Suprema. Hay recursos de apelación de los afectados. Y en ese momento, mientras no se resuelva, el tema está pendiente en la Corte.
En la Corte de Apelaciones fue rechazado y apeló a la Corte Suprema. Porque hubo apelación. Hubo apelaciones. Hubo una apelación tras otra. ¿Cómo? Claro, O sea, ¿no se puede referir a este punto, perdón, presidente? es solo lo que les comenté. Pero es solamente eso, o sea, hubo un sumario, efectivamente, el sumario lo hizo la municipalidad, el sumario arribó a una medida disciplinaria, el afectado apeló a esa medida disciplinaria, apeló a la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Corte resolvió y el afectado nuevamente apeló a la Corte Suprema. En esos términos, el decreto correspondiente fue enviado a registro de Contraloría y posteriormente fue retirado por el municipio y está en este momento en la Corte. De otro. Ya. Gracias, presidente. Nosotros primero agradecer que esté el Contralor como el jefe de gabinete de la Contralora, quien a propósito nos ayudó mucho en el tema de las manipuladoras de alimentos, así que agradecer. Yo creo que usted no tendría la posibilidad de a lo menos relatar lo que ustedes vieron y las conclusiones del preinforme que tuvieron, para ver algunas, porque en el fondo los tiempos que ustedes tienen van a ser coincidentes con los tiempos que nosotros tenemos aquí en el Congreso para terminar la comisión, para terminar esta investigación. Entonces, si fuera posible que nos pudieran relatar de alguna manera parte o algunas de las observaciones del preinforme que ustedes hicieron en la municipalidad de Machalí, presidente, si fuera posible. Yo me quiero excusar de adelantar el juicio respecto de las conclusiones, porque como es un preinforme que es confidencial, mientras no se evacúe el informe final, lamentablemente no le puedo adelantar. Más aún cuando es un informe de que viene el gabinete del Contralor General, quien aprueba en definitiva el informe. Sí se formularon una serie de observaciones, las observaciones fueron respondidas por la municipalidad y en base a eso estamos llegando a las conclusiones que pueden mantener, levantar o subsanar cada observación en la medida que se mantenga la acción derivada y acción correctiva, lo que indica nuestro reglamento para cada una de las observaciones. Pero el detalle de cada observación, lamentablemente, mientras no se emita el informe final, no le puedo adelantar. Sí, después cuando se publique el informe, cuando se termine, se va a despachar, se va a publicar y va a ser de público conocimiento de toda la ciudadanía. En este momento, lamentablemente, no le puedo adelantar en la medida que el informe está aún en desarrollo, sobre todo el tema de las conclusiones. Diputado Andrade, 30 de noviembre. Una consulta específica y una más general. Lo que queda absolutamente nítido es que Contraloría formuló observaciones, producto de su investigación. Es una afirmación que uno puede ratificar. Es decir, hay un conjunto de situaciones aparentemente anómalas que se transformaron en observaciones y que es menester que la municipalidad, entiendo, en su momento respondió y está para el informe final sobre la base de la evaluación de esas observaciones o respuestas emitidas por el municipio. Señor Contralor, una consulta. Si la pesquisa que ustedes realizaron, le reitero, está todavía para el informe final, hubiese ustedes hubieran pesquisado la existencia de eventuales delitos, ustedes igual tienen que esperar el informe final para, si se confirma aquello esta vez por el visto bueno, la sanción definitiva de parte del Contralor General, para proceder a denunciar esos delitos, o sería posible que ustedes lo pudieran hacer antes. O sea, es menester terminar el proceso administrativo para proceder judicialmente, si en el evento, insisto, que hubiesen pesquisado ustedes la eventual comisión de algún delito. Y en segundo, una consulta más general, que fue materia de un largo debate en la sesión pasada de la comisión. Cuando un servicio o una entidad pública, en uso de sus atribuciones y en conocimiento de ciertos hechos, define si se opera o no por la vía de una investigación sumaria o un sumario administrativo y no lo hace, sobre la base de sus atribuciones, yo no me pronuncio. Contraloría tiene la posibilidad de tomar la decisión de proceder directamente respecto a estos mismos hechos, o previamente tiene que hacerle la consulta al órgano administrativo donde en principio debió haberse situado esa decisión. No sé si me explico Gracias.
respecto a la segunda pregunta, las atribuciones la decisión de mérito, oportunidad y conveniencia privativa del municipio para ver si ellos determinan o no hacer un sumario por hechos que ellos encuentran que son irregulares. Eso no quita que en determinado momento la Contraloría también pueda, a su propio juicio, resolver si corresponde o no hacer el sumario. Y según resoluciones de Contraloría, dependiendo de lo involucrado y la magnitud, si el sumario lo haga el propio municipio en este caso o lo haga la Contraloría. O sea, que lo haga la municipalidad no quita que en determinado momento la Contraloría estime que lo debe hacer Contraloría y acumule el proceso y lo siga incubando la Contraloría. O que pida que lo ejecute el municipio y cuando termine lo envíe para revisión de Contraloría. Y otro servicio opera igual, ¿no? Sí, así es, sí. Así es, sí. Perdón, ¿y la primera pregunta, en síntesis, para hacer la primera? El tema de delito. Perfecto. Contraloría persigue responsabilidades administrativas, pero en la medida que en cualquier fiscalización pesquise algún determinado delito, la obligación es ponerlo de inmediato en conocimiento del Ministerio Público. No es esperar. No, lo pone en conocimiento y sigue su conducto en cuanto a responsabilidad administrativa. El otro conducto ya pasa a las atribuciones del Ministerio Público. Matiz importante. Diputado Bull. En relación a lo que estaba preguntando el diputado Andrade, solamente agregar si es que se detectó algún tipo de ilícito y si ustedes hicieron la denuncia respectiva al Ministerio Público. Eso ya es materia confidencial que viene en el informe final, pero nosotros hubo temas de coordinación efectivamente con la Fiscalía y Contraloría se centró en lo que es la responsabilidad administrativa y se dejó todo el tema de delito al Ministerio Público. Nosotros no abordamos el tema de delito. ¿No es público una presentación al Ministerio Público para precisar la pregunta del diputado Kuhn, distintamente el contenido o lo involucrado? Estamos claros que hay un informe en curso, pero si un agente público como la Contraloría hace una presentación al Ministerio Público en cuanto conoce hechos que eventualmente pueden tener caracteres de delito, como reza el estatuto, entiendo que es una actuación pública y obviamente está dentro del ámbito de nuestra competencia el conocerlo, digamos, indistintamente esté evacuado o no el informe definitivo. Así es. En este caso en particular, Contraloría se centró solo en la responsabilidad administrativa y no hubo hechos de delitos que se condenaron por el Ministerio Público. Nos centramos solo en la responsabilidad administrativa de funcionarios de los servicios públicos. Entonces, no han hecho ninguna presentación en esa materia. ¿Sí? Diputado Castro. Quiero preguntarle al Contralor Regional sobre la oportunidad de leerlo, revisarlo. Yo lo he estado revisando. Perdón, diputado. Y hay 7 cargos presentados contra don Jorge Silva Menares, de los cuales 5 de esos cargos fueron acogidos finalmente por la fiscal que llevó a cabo este sumario, y de esos 5 cargos llama la atención 2 de ellos. Uno, en que se le inculpa al señor director de obras, que terminó siendo la mano derecha del señor alcalde en ese minuto, jefe de Administración Municipal y Finanzas, la participación en reuniones en la oficina del director de obras de un sujeto denominado como Juan o Juan Gregorio, estoy leyendo el fallo, que resulta ser don Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, y que dentro de este sumario aparece ya señalado como un tercero privado que sostuvo reiteradas reuniones en la oficina del director de obras municipales junto a la arquitecta Cintia Ross, y en cuyo cargo se señala un delito de falta a la probidad en este punto, al haber presenciado o involucrado a esta tercera persona privada, que luego sabríamos pertenecía y estaba subcontratado por Germán Chagui para efectos del cambio del uso de suelo en el plan regulador. Ese es un punto. Y en segundo lugar, están los cargos señalados el uso de información privilegiada de el director de obras municipales y la señora Cintia Ross por correos electrónicos remitidos con fecha 27 de noviembre del 2013 de don Jorge Silva a don Mauricio Valero, correo mvalerocabalinversiones.cl, en donde entrega información respecto del rol que a él le tocaba como director de obras sobre el cambio del plan regulador y el cambio de uso de suelo y los beneficios, que esto lo reportó un tercero finalmente, sobre estos efectos, y los beneficios que también le habría traído al tío de la arquitecta, dueño de los predios, señor Patricio Weissner.
Con todo esto fue que la sanción definitiva, que es la que el afectado está tratando de apelar, que le fue mal en la Corte de Apelación y está en la Suprema, es de una destitución de su grado directivo actual número 7 y una sanción del 50% de sus remuneraciones en forma retroactiva dependiendo del fallo final de la justicia. Esto es lo que sucintamente dice este fallo. Esto es lo que se está apelando. Yo quiero preguntarle a usted, por su intermedio, presidente, cuál es la opinión, el juicio que se hace en la Contraloría de los resultados de este sumario y el eventual uso de ilícitos o delitos que aparecen ya señalados o descritos a partir de las consecuencias de este fallo. Esos están efectivamente latamente tratados dentro del preinforme y son los que dan origen a un par, dos o tres observaciones. Efectivamente, esos hechos están investigados, están acreditados o están revisados si son efectivos o no, y en base a eso hay al menos dos o tres observaciones dentro del preinforme relacionados con la materia, con los hechos que usted me está exponiendo. Esos temas están efectivamente extensamente tratados dentro de esta investigación y han generado más de una observación respecto de la cual el municipio se pronunció en los mismos términos que se pronunció cuando evacuó el sumario. O sea, las conclusiones que arribó el sumario son las mismas conclusiones a las que llegó el municipio cuando emitió su respuesta al preinforme. Pero esos temas están largamente tratados y en esos términos. Efectivamente, se investigaron esos casos, se acreditaron las actuaciones de la persona que usted menciona y en base a eso se formularon las observaciones. Gracias. Una pregunta y después damos la palabra a la diputada Sepúlveda. Primero, saber la órbita de competencia del informe, porque al parecer solamente está radicada en Machalí y nosotros a la hora de indagar el tema cabal hemos visto obviamente que hay otros municipios involucrados, el gobierno regional de por medio, entonces nos gustaría saber si es que este informe ustedes radican en este caso los eventuales cargos o las contestaciones o los reparos administrativos solo efectivamente en Machalí, como primera cosa. Segundo, un tema más bien de carácter procesal. Tenemos agotado, por así decirlo, una instancia administrativa previa incoada por la Municipalidad de Machalí, que la llevó adelante la jueza policial local, en este caso de dicho municipio. Ellos hacen cargos con nombre y apellido. Este informe preliminar recién luego puede generar los respectivos sumarios con nombre y apellido, la medida que se singulariza a los responsables. Todavía estamos lejos de esa etapa, salvo usted me corrija. Esto es el informe recién, que es como el elemento basal sobre el cual luego se indican las responsabilidades, con todos los tiempos que eso irroga. ¿Qué pasa si efectivamente acá tenemos responsabilidades mayores, en este caso a las sindicadas por parte de la fiscal ad hoc de ese sumario? Me refiero en los términos del estatuto administrativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí que acá la fiscal dice, por ejemplo, me voy a jugar con una tesis, no tenemos que responderla el Contralor en esos términos. Ella agota la responsabilidad hasta el director de obra y deja indemne, por ejemplo, al alcalde, cosa que nosotros hemos visto. Él también tuvo bastantes reuniones efectivamente con Juan Díaz, no sabemos por qué no fue más allá efectivamente el sumario, o otros funcionarios de la dirección de obra, o el rol del consejo municipal, donde también hubo bastantes reuniones, en este caso al oficio. ¿Qué pasa si ya hay una medida de cargo de destitución de tales personas por A, B o C motivo cuando hablamos del mismo estatuto? Tal vez pudiesen, ahí hay una suerte de colisión, no sé si han enfrentado casos en que tengamos dos personas, en este caso, que pueden enfrentar cargos respecto a los mismos hechos, hablando de la órbita del estatuto administrativo. Entonces, me gustaría saber cómo opera en esos términos, como le digo, desde el punto de vista procesal, y lo que le pregunté, si hay otros servicios u otros municipios involucrados en la investigación. Cuando llegaron las presentaciones eran amplias y mencionaban principalmente la Municipalidad de Machalí, pero también se referían a algunas actuaciones en particular de la Intendencia Regional y de la Seremi del Ministerio de Vivienda. Puntualmente, la Intendencia se aludía a una mesa de trabajo que habría sido creada en el año 2014 por la Intendencia para destrabar o agilizar el tema del cambio de la administración al plano regulador intercomunal de Rancagua. Y en el caso de la Seremi, las gestiones que había hecho la Seremi del MIMBUR respecto a la materia. En el caso de la Intendencia, las indagaciones
vieron cuándo se incorporó o cuándo participó la Intendencia Regional dentro de estas mesas de trabajo, y para eso se creó una línea de tiempo que data del año 2006 con la creación de esta mesa de trabajo Rancagua-Machalí a cargo de la SECTRA. Y se vio cuándo intervino la Intendencia y en qué actuaciones. Y en esos términos se dejó de lado su actuación porque lo que se denunciaba se desestimó en esos términos. En cuanto a la Seremi de Vivienda, se vio su intervención también en la materia. ¿Desde cuándo y en qué término está? Puntualmente se hablaba de una licitación de adjudicación del estudio de consultoría para la modificación. Y eso se verificó cuando se licitó el 2014, se adjudicó a la empresa Aviterra y ese contrato está actualmente en ejecución. En esos términos, evacuados esos dos antecedentes preliminares, se resolvió centrar la investigación en la Municipalidad de Machalí. Y en esos términos se vieron los temas de probidad, los temas de legalidad de los funcionarios que actuaron en toda esta tramitación. Respecto del segundo tema de la investigación, efectivamente, actualmente hay una investigación sumaria en curso en la Municipalidad de Machalí. Cerrado el sumario inicial, el sumario que terminó y que está en este momento con recurso en la Corte Suprema. Después que se evacuó el preinforme de observaciones el 1 de octubre y llegó el informe a la municipalidad con el preinforme en su conocimiento dictó un decreto que incluye una nueva investigación sumaria, amplia, a todos quienes resulten responsables. Esa investigación está en curso en la municipalidad. Ahora, esa investigación, Contraloría está evaluando dentro del informe final si la detiene y la prosigue la Contraloría o espera que termine dentro del municipio. Ahí vienen los recursos, por la Contraloría tiene que ver cómo va a proseguir esa investigación sumaria que está actualmente instruyendo la municipalidad. Gracias, presidente. A mí me cuesta un poco entender en el contexto en que estaba la región en relación a este caso. De toda la información, ¿no es cierto?, que teníamos de prensa y toda esta cosa. De cómo no la Contraloría también se hizo parte en términos de una denuncia a un posible delito a la Fiscalía. Me cuesta un poco entender con los antecedentes que todos teníamos en la región. Porque cuando uno examina el resultado, ¿no es cierto?, del sumario, en donde existen múltiples irregularidades desde el punto de vista administrativo, pero también, ¿no es cierto?, y que fueron casos comprobados. O sea, uno es lo que tiene que ver con el estudio de capacidad vial, que lo hizo Cintia Ross, al parecer, y que no teníamos, ¿no es cierto?, dadas las características de ese estudio, ¿no es cierto?, que es complejo, que es difícil de realizar, no podría haberlo hecho una arquitecta solamente, sino debería haber tenido un pool ¿no es cierto?, de profesionales para hacer esto. Pero lo que me complica sin duda, y me cuesta entender que no lo haya visto Contraloría, y que eso francamente, o sea, decir, mira, que hay posibilidad de un delito sin duda, cuando lo que plantea a través de los correos electrónicos a Valero dice, y abro comillas, una vez aprobado el plan regulador, le plantea el DOM, una vez aprobado el plan regulador intercomunal, nosotros efectuaremos una enmienda aumentando la densidad de un 20%, ya que consideramos que no es suficiente la densidad para generar proyectos atractivos y se logre materializar prontamente la vía Santa Elena. Eso es lo que le dice en el correo electrónico el DOM a Valero, que es este intermediario, ¿no es cierto?, parte de Cabal. Y es más, dice, no obstante haber informado esto también a la Seremía de Vivienda y Urbanismo. Entonces, a mí me cuesta entender que con la rigurosidad que ustedes tienen en todo este procedimiento, las cifras que se dieron, porque se dieron en ese minuto, ¿no es cierto?, hace algún tiempo atrás, que nos falta plata, que no nos cuadra, que le entregó el síndico a Juan Díaz, y que la verdad queremos saber cómo se distribuyeron esos recursos. Entonces una parte, claro, va al DOM, otra parte va a Cintia Ross, otra parte puede ir, ¿no es cierto?, a esta empresa de vialidad que tiene que hacerse ese estudio. Pero aquí francamente hay una... sumando no solo esto en puro, sino en el contexto en que lo estábamos viviendo y que ustedes además, nosotros no teníamos la posibilidad, recién hace una semana que tenemos la posibilidad de ver el sumario, que ustedes no hayan visto la revisión que hicieron, pues tuvieron acceso a esto también,
que no hayan visto la posibilidad de esto incorporarlo también a Fiscalía desde el punto de vista de la Contraloría. Entonces, que no haya aquí ningún delito y que solo sean faltas administrativas me complica un poco, entendiendo lo que ustedes hacen permanentemente. Eso, presidente. A ver, Contraloría efectivamente vio eso desde el punto de vista administrativo. Quiero que no aparezca excusa, pero yo asumí como Contralor Regional el 1 de octubre. Sí, efectivamente, estos temas fueron tratados muchas veces por el anterior Contralor Regional con la Fiscalía, por el efecto de cómo abordar estos temas. Ustedes por la parte de los delitos, nosotros por la parte administrativa. Nosotros nos sentamos en la parte administrativa, pero estos temas fueron conversados con la Fiscalía para que ellos abordaran esa otra arista. Pero yo no le puedo adelantar más porque lo conversó el Contralor anterior con la Fiscalía. Yo entiendo que los temas fueron conversados, fueron separadas las aguas, ustedes van por esta vía, por la parte del delito, nosotros vamos por la parte administrativa. Y la parte administrativa, eso está tratado latamente dentro del preinforme y observaciones puntualmente referido a ese estudio de capacidad vial, a estos correos electrónicos, a estas intervenciones, y eso generan observaciones. Lo otro, efectivamente, estaba en conocimiento de Contraloría, fue conversado con Fiscalía, pero como les digo, por el Contralor anterior. Una precisión. A raíz de lo que dice la diputada Alejandra Sepúlveda, el punto 6 del fallo de la fiscal Natalia Chapacase, de fecha 3 de junio del 2015, dice que este expediente se remite al Ministerio Público. Aquí está el expediente y ahí están todos los tomos. Sí, o sea, está hace 5 meses más en el Ministerio Público. Todo esto. Sí, para que quede claro. Por intermedio suyo, presidente, pero me generan ciertas dudas, porque si estamos hablando que existe o es causal de destitución o que habría un funcionario destituido que está apelando, ¿tiene que revestir alguna característica de delito o tiene que haber algún argumento sólido que avale la destitución y que más encima haya sido respaldada por la propia Corte de Apelación en su fallo? Porque hoy día no cualquier funcionario es destituido por solo una falta grave, sino que claramente debe revestir algún tipo de delito, y me parecería que por intermedio suyo el Contralor subrogante sea un poco más preciso, porque, insisto, hoy día, o los criterios que ha aplicado la Contraloría en los últimos años, cuando uno hace un análisis completo de todas las investigaciones sumarias con destitución, es porque han revestido alguna característica de delito. Entonces, no me parece, porque una cosa es que él no quiera responder y otra cosa es que él nos diga que no hay delito, toda vez que ya hay sanciones administrativas graves, como la destitución de un funcionario público. Precisar que yo no dije en un momento que no hay delito, que Contraloría se centró en la responsabilidad administrativa, el tema de los delitos se conversó y eso es arista que está atacando al Ministerio Público. Presidente, lo que pasa es que cuando yo pregunté en su inicio si es que la Contraloría General y también la diputada Sepúlveda había hecho o no una denuncia al Ministerio Público en relación a algún tipo de delito que se haya detectado, nos dicen que no. Aquí la Ley General de Base del Estatuto Administrativo establece que cualquier funcionario público que tenga información de algún tipo de delito tiene que hacer las denuncias respectivas, en este caso en la Fiscalía. Entonces la pregunta es, ¿se hizo o no se hizo las denuncias respectivas? Y si efectivamente hay o no hay delito. Yo no estoy hablando que meterme en el sumario, ni tampoco quiero saber las responsabilidades administrativas que le corresponden a las personas que han sido individualizadas. Solo saber si existe delito y si es que se tomaron las medidas, en este caso hacer las denuncias correspondientes al Ministerio Público, que no es lo mismo que coordinar con la Fiscalía o con el fiscal a cargo de la causa. El tema si hay o no hay delito lo califica la Fiscalía, nosotros no calificamos eso, nosotros si vemos que hay algún indicio, alguna duda, nosotros ponemos en conocimiento los antecedentes y eso se coordinó entre el Contralor y el Ministerio Público, y nosotros nos centramos en la responsabilidad administrativa. Sí, hubo esas coordinaciones, pero nosotros no podemos calificar si hay o no hay delito. Pero entonces más que una coordinación fue una denuncia. Se coordinó cómo abordar los temas que Arista iba a atacar cada uno de las entidades.
Presidente, tengo la impresión de que se ha generado una duda razonable respecto al sumario y al sumario que se hizo en la municipalidad, a eso me refiero. En el sentido de que pareciera ser que quien ejerció el rol de fiscal tenía un preentendido, y es que tenía un techo hasta donde podía llegar esa responsabilidad. Un acta. Entonces, tal vez sería interesante, a propósito de esto, invitar no sé si en la Municipalidad de Machalí existirá o no el director de control o la directora de control. Debiera haber, además, porque se trata de un funcionario que, con todo, desde su naturaleza y definición, es una persona que tiene un rango de cierta autonomía en relación con la autoridad política y, en consecuencia, para eso es, digamos, incluso tiene una relación directa con las contralorías correspondientes, así que podría ser interesante. No me atrevería a insinuar la invitación a las personas que por mandato legal tienen la obligación de fiscalizar, como son los concejales, porque da la impresión de que ahí, en el olor que hay allí, pareciera ser que hay un todo más homogéneo. Por eso no me atrevo así es, que el sindicato opera y en consecuencia no me atrevería pero sí me parecería interesante. Y en segundo lugar, tengo la impresión de que el Contralor nos da una explicación que se nota plausible, pero que tiene un problema. Y es que hubo una definición de áreas, ¿no? Y lo administrativo lo vemos nosotros, lo que el punto que queda un tanto en entredicho, un tanto confuso, es que es algo que él mismo señaló, que si de la investigación aparecieran antecedentes que pudieran ser constitutivos de delito, es obligación de cualquier funcionario público denunciarlos. Entonces, bueno, yo lo pregunté. Entonces, yo me temo, por la fórmula en que, con las limitaciones que tiene la información que nos puede entregar, como él lo dijo, que va a quedar una cierta nebulosa. Por cierto, él no puede decirnos que hay delito porque no sería excederse sus atribuciones, y pareciera ser que avanzar más allá en la idea de que pudieran haber antecedentes en esa dirección entra un tanto en contradicción con esta determinación de competencias que se hizo entre el Ministerio Público. Pero mi impresión de lo que se escucha es que aparentemente, toda vez que no hay una denuncia específica, aparentemente tal situación no existiría. Lo que me temo, y va a quedar un pendiente, es que si hubiese desde allí, de los antecedentes recopilados, una investigación que pudiera constituir finalmente la determinación de la existencia de delito, claramente el funcionario público que estuvo a cargo de esto va a quedar en una situación que probablemente vamos a tener que, usando la matriz de la carta que nos hizo para pedir sumario, probablemente vamos a usar la misma matriz para pedir lo mismo. ¿No es así? Gracias. Diputado Andrade, ¿señor Contralor? Quiero confirmar que efectivamente eso se trató a nivel de coordinaciones entre el Contralor y la Fiscalía, y se separaron las aguas sin prejuicio de que a la medida que se fueron avanzando con la investigación y se vieron algunos hechos que merecían cierto atisbo de delito o que podían implicar algún delito, eso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, y Contraloría siguió por el curso de la responsabilidad administrativa. Esos fueron temas de coordinación permanente que hubo entre las dos entidades. Diputado Castro, lo de invitación al director de control del municipio. Sí, ya. Y a la persona, perdón, y a la persona. Se lo acordamos para que tome. Y a la fiscal. A la fiscal, señora Chapacase. Natalia Chapacase Franco. ¿Sí? Así acordado, señora secretaria. Diputado Juan Luis Castro. No existe director de control del municipio. La jueza que impartió esta causa es la jueza de policía local, que se llama Natalia Chapacase. No existe otra figura. De regulación desde el punto de vista jerárquico para designar fiscal, no necesariamente recae en el director de control. Lo que pasa es que el director de control tiene una suerte de doble dependencia, al igual como el director de obras con la Serena. En este caso fue la jueza policía local. Sí, no, sí, está absolutamente claro. Sí. La jueza policía local. Pero usted igual, diputado Andrade, quería que compareciera la directora de control. A mí me parece sí. Exactamente. No, pero el señor Aliaga si nos puede chequear esa información. Yo le pongo la colaboración a la Contraloría. No, para saberse que existe un funcionario de control en la dotación de la municipalidad. No puede colaborar.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún colega? Presidente, antes de iniciar la sesión me gustaría tocar un tema. No, pero puedo liberar a los... Muy bien. Le damos las gracias al Contralor Regional, al jefe de gabinete de la señora Patricia Arriagada. Un placer, como siempre. Quedo con el encargo de la votación de la Municipalidad de Machalí para efecto de las citaciones nuestras, pero de verdad le agradecemos su deferencia entendiendo el marco legal y las restricciones que tuvo esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y le damos un punto vario muy rápido al diputado Polsi. Presidente, Antes de levantar la sesión. si tengo entendido que se pidió que se invitara o se citara al director de impuestos internos. Sí, eso está acordado ya. Solo para conocimiento de la comisión, él se va de vacaciones mañana y no vuelve hasta que una vez la comisión ya haya terminado. Entonces, para mí es bastante importante la presencia luego de los últimos antecedentes que hemos tenido. Entonces, nos gustaría ver la posibilidad si lo podemos citar para mañana de manera extraordinaria, antes de que se vaya. A ver, aquí la secretaria me señala la siguiente restricción, señora secretaria. En la mañana, antes. No, podríamos citar de 2 a 3 a la hora de colación. O de 9, Mañana o de está 9 a 11. prohibido está prohibido. Sí, lo que pasa es que se presupone por los comités que la gente que los diputados almuerzan, entonces por eso, pero ¿Y si lo hacemos antes? sí, pero no van. Presidente, ¿A qué hora está citada la sesión de inicio? a las 11. A las 10:30. A 2 y de 2 Pero en la mañana puede ser entonces. Sí, pues. De 9 a 10. Sí. Sí, antes de instalada la sesión. Pero a ver, si él está de vacaciones desde mañana. No, mañana, o sea, aguantar del miércoles. El miércoles. Aguantar del miércoles él sale. Mañana sí, su día hábil laboral. Venga mañana. Diputado Andrade. Quiero hacer una consulta, yo soy súper respetuoso de las instituciones. ¿Tiene que ser esta persona en particular o es el director de impuestos internos? Porque si no está, hay otro director. ¿Tiene que ser él en particular? Y sin perjuicio de que los tres han contestado al unísono, lo que a mí me hace mucha fuerza. ¿Alguno de ustedes tres podría darme alguna razón por la cual tiene que ser él? De 9 a 10. Con responder preguntas políticas, con el mayor respeto. Presidente, por su intermedio. Con respeto, no sé si usted ha visto la prensa en los últimos días donde... Se enteró por la prensa. Con mucha pena he visto la prensa también. Se está acostumbrado su gobierno a enterarse por la prensa a varias cosas. La verdad que se tuvo conocimiento de que el fiscal del caso Cabal habría tenido una reunión con el director de impuestos internos respecto a una posibilidad de querella. Entonces nos gustaría saber cuáles son los antecedentes que maneja el director de impuestos internos para presentar una posible querella en contra de Natalia Compañón. No a las 9. Ya. A ver. Ve la citación de mañana. ¿Qué me pregunta? ¿A las 2 o a las...? A las 2. De 2 a 3. Ya. A mí nadie me advirtió los términos de referencia a esta comisión que había que hacer dieta. Sí, no hace bien, a todos, plural. El Ramadán No, podemos pedirle a la secretaría, yo no podemos solicitar. Hagámosle 2 a 3. Mire, hago el aseo pero no cocino. Ya, muy bien, lo acordamos así, en esos términos, de 2 a 3 de la tarde, y la secretaría va a pedir apoyo logístico para estos efectos. Presidente, se cita.